Acubadaura 2025, año de palabra firme, de escucha atenta y de acción colectiva. Un año en el que Acubadaura continúa acompañando a los pueblos indígenas en la defensa de la vida, la paz, la justicia económica, el territorio y los derechos humanos, con énfasis en las mujeres y las juventudes indígenas, en contextos atravesados por violencias históricas y conflicto armado. Durante este año alzamos la voz frente a las múltiples vulneraciones que siguen afectando a los pueblos indígenas en Colombia, con especial énfasis en la situación de la niñez, las niñas y las mujeres indígenas. Acubadaura participó en espacios de incidencia y diálogo como el webinar Voces Indígenas contra la Mutilación Genital Femenina en Colombia, convocado por Equality Now, así como en la preparación y participación en la histórica audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Mutilación Genital Femenina en las Américas, con el objetivo de visibilizar estas prácticas como una grave violación a los derechos humanos y exigir respuestas estatales con enfoque étnico y de género. Denunciamos la falta de garantías reales de acceso a la justicia para niñas y mujeres indígenas víctimas de violencia sexual, aportando al debate público y fortaleciendo los procesos de exigibilidad de derechos en escenarios sociales, institucionales y mediáticos. El liderazgo y la palabra de las mujeres indígenas ocuparon un lugar central en nuestra agenda. Desde los territorios del Chocó, el Pacífico y la Amazonía, acompañamos procesos de fortalecimiento organizativo y comunicativo de mujeres indígenas, como en el Encuentro Nacional de Lideresas Indígenas Tejiendo Futuro, Mujeres Indígenas por la Defensa del Territorio y la Vida. También visibilizando sus historias a través de la serie documental Tejer Vida en Medio del Olvido y del informe sobre la situación de derechos humanos de las mujeres indígenas en el Chocó. Nada sobre nosotras sin nosotras. Acubadaura compartió su mirada en la revista Focus, aportando al análisis sobre los derechos de los pueblos indígenas y el papel de las mujeres indígenas en la defensa del territorio, la participación política y la construcción de paz. En 2025, Acubadaura fortaleció su trabajo en defensa del derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada. Desde el Observatorio Nacional de Consulta Previa, realizamos el lanzamiento público de sus reportes, abrimos espacios de diálogo con jóvenes indígenas en la Universidad Externado de Colombia y participamos en la primera audiencia pública sobre mercados de carbono en Colombia, alertando sobre los riesgos que estos mecanismos representan para los territorios indígenas. Acompañamos debates sobre proyectos hidroeléctricos y defensa territorial, participamos en el taller de sociedad civil sobre conectividad regional en la cuenca amazónica y convocamos el encuentro Transiciones Económicas para la Construcción de Paz y Garantías de Participación de los pueblos étnicos en Colombia. Asimismo, respaldamos procesos de consulta y defensa territorial en contextos de conflicto, como el del pueblo Awá, celebrando el histórico fallo de la Corte Constitucional que reconoce su territorio ancestral como sujeto de derecho y víctima del conflicto armado. A nivel nacional e internacional, Acubadaura hizo parte de alianzas y articulaciones como la Nueva Alianza de Pueblos Originarios y respaldó los pronunciamientos de la COMPEC por la vida, la dignidad y los derechos del pueblo en Verá, así como de su niñez. También nos sumamos a campañas regionales y digitales para exigir justicia frente a la violencia sexual y la violencia digital, como la campaña de ONU Mujeres Es Violencia Digital, reafirmando que lo virtual es real y que la comunicación es una herramienta de protección y resistencia. Durante el año, Acubadaura fortaleció su presencia en medios de comunicación nacionales e independientes, a través de artículos, columnas y entrevistas que aportan al debate público sobre consulta previa, derechos territoriales, violencias contra las mujeres indígenas y la situación humanitaria de los pueblos indígenas en Colombia, ampliando el alcance de las voces que históricamente han sido silenciadas. Este año reafirmamos que la incidencia se construye desde la coherencia entre la palabra y la acción, caminando junto a las comunidades, tejiendo alianzas, sosteniendo la defensa de los derechos colectivos en escenarios complejos y cambiantes. Acubadaura continuará acompañando a los pueblos indígenas en su lucha por la dignidad, la autonomía y el derecho a existir, porque mientras haya territorios en disputa y voces que intenten silenciarse, el derecho seguirá estando al servicio de la vida.